¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda plática de nuestra semana académica en el segundo día de su inicio. Con nosotros tenemos el día de hoy al psicólogo Fernando Ponce González. Él es un psicólogo que tiene experiencia en asesoría y psicoterapia, docencia, además de manejar diferentes grupos de niños en actividades fuera del área de educación. Él también conoce de apoyo administrativo, informática, calidad y docente de tecnología de la información y comunicaciones aplicadas en el estudio. También tiene experiencias en conferencias, por lo cual nos da un gusto recibirlo el día de hoy. En un momento pone Hola, su ¿sí me escuchan? presentación, maestro. ¿Sí se escucha? Bienvenido a esta Hola, semana hola. de ponencias, talleres de la semana académica de Unilíder. Bienvenido. Les recordamos que el micrófono y las cámaras deben estar apagados a menos que lo solicite el docente. Muchas gracias. Iniciamos. ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Muy buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias al maestro Jorge por la invitación de estar con ustedes hoy. Me platicaba al principio él de este taller para maestros y alumnos. Entonces, tengo entendido que aquí hay ambas partes. Es algo complicado todo el tema en tan solo hora y media. Por lo tanto, pues trataré de ser un poco amplio y conciso en lo que corresponde a esta charla de manejo de crisis emocional y más por el contexto actual. Entonces, en este momento estoy abriendo la presentación. Denme un segundo, por favor. Cabe mencionar que ya ha habido antes algunos intentos o avances sobre el uso de tecnologías y el manejo de crisis. Su servidor participó hace 8 años en la UNAM en un foro de ciberpsicología, previendo el manejo de terapia o intervenciones a distancia. Para ese entonces todavía esto era un sueño ilógico, algo que dicen tal vez no nos vaya a llegar a pasar, pero la realidad llegó y con el manejo con la llegada del COVID, pues el disparo de las nuevas tecnologías tuvo un avance de 10 años. Entonces, muchos teníamos resistencia al, al, este, al cambio y llegó el COVID y nos cambió todo el entorno. Entonces, me gustaría saber si ya están viendo la presentación todos ustedes. Sí, ya saben. Perfecto. Entonces, el taller se denominó Manejo de Crisis Emocional. Eh, Primero que nada, tendríamos que definir qué es una crisis. Cuándo poder identificar que realmente es una crisis. Bueno, la crisis es un síndrome agudo de estrés caracterizado por una ruptura brusca de la vivencia cotidiana psíquica, por la respuesta activa ante un progreso de cambio. El éxito de esta respuesta favorece el desarrollo e integración de la personalidad, mientras que el fracaso puede llevar a una total desestructuración. La intervención terapéutica requiere consideración del tipo, fase de la personalidad y de la experiencia crítica del sujeto y de las condiciones socioculturales del entorno. Es importante resaltar que una crisis o puede ser un momento de destrucción por completo o una oportunidad ante el cambio. Entonces, todo depende cómo lo miremos y va a poder ser solucionada en lo individual
o hasta su punto crítico va a requerir la intervención de un tercero, de un experto. Entonces, me gustaría mandarles esta pequeña liga y vamos a llenar una pequeña encuesta de una pregunta para ver qué resulta. Entonces, si la están viendo en pantalla y la pueden copiar, por favor, si no, yo se las mando por el mensajero y no sé Lo si podrías demos mandar 2 minutos por el mensajero, se los voy a mandar. Entonces, llénenla, vamos a dar 2 minutos, es una sola pregunta, entonces ábranla y es importante que veamos la respuesta que surge. Todavía no llegan. Hasta donde tengo entendido, estamos conectados 35 personas. Apenas han llegado 12 encuestas. Un favor, los que tengan su video, su cámara, favor de apagarla y ahorita que vayamos participando, vamos aprendiendo para que, porque el ancho de banda se baja un poco.
Ok, sigan contestando sus... Tuvo un pequeño problema de conexión, pero ya regresa el ponente. En un segundo comenzamos.
No se retiren, por favor, en un momento continuamos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Bien, muchas gracias por las encuestas. Eh, Hace un rato decíamos que la causa de las crisis, ¿cuáles son las causas de la crisis que nos pueden dar en en el contexto de las clases en línea, en los nuevos retos de de los nuevos retos que se enfrenta la educación de hoy en día? La encuesta que les mandé son uno de los factores que nos estaban determinando por qué las personas pueden entrar en crisis. Y hablando de eso, pues fue muy la falta de conectividad, los problemas que enfrentamos, ¿no? Y estos son los resultados que encontramos en este pequeño grupo, Focus Group, que es el analfabetismo digital. Entonces solamente es el 2%. Esta brecha, como ya les dije, se rompió con el COVID. Tuvimos un avance en el uso de tecnologías de más de 10 años. Lo que hubiéramos conseguido hasta el 2030, en que empezáramos a manejar videoconferencias, redes sociales con mayor punto, ventas en línea, el trabajo desde casa, se tenía proyectado hasta dentro de 10 a 15 años. Y ahorita con los nuevos retos, pues lo hicimos en cuestión de un año, ¿no? Una crisis puede ser un momento de crecimiento o para estancarnos, depende de las capacidades que tengamos. Luego encontramos que, que tenemos los problemas de conectividad, es el punto más grande por el cual podemos entrar en crisis. Se nos cayó el internet, se nos jaló el cable y el módem no se conectó, tuvimos que cambiar de equipo. Entonces, esto es lo que más nos vamos a encontrar. Después, el silencio para las clases, el no tener ese espacio adecuado o que el vecino está haciendo ruido, también puede ser que nosotros entremos en crisis. La falta de equipo de cómputo es el menor de los casos, solamente son 2 personas y es el 5.4% de este grupo. Cabe mencionar que esta brecha lo han roto muchos a partir, si no tienen equipo de cómputo, tienen celular, tableta o alguna otra forma de conectividad, pero para las labores, para las actividades, depende qué tengamos y cómo lo busquemos solucionar para no entrar en esa crisis. Y la frustración, que a veces no sabemos cómo solucionar las cosas y nos quedamos plenamente frustrados. La tristeza es generada muchas veces por la falta de contacto. Entonces, nos da tristeza estar así porque no podemos estar todos reunidos. Y eso también es otro de los factores para que entremos en crisis. Y el estrés, que va a ir ligado muchas veces a la falta de la disciplina. Nos estresa algo que otros nos motivaban, otros nos decían, y ahora necesitamos solucionarlo por nosotros mismos. Entonces, esas son las causas que algunas autoridades dicen que generan que entremos en crisis educativa, en crisis emocional. El primer punto para conocer o darle solución a un estrés es identificar qué es lo que nos causa ese momento de crisis. Y estos son unos de los factores que vamos a ir viendo. Ahora sí, hace un rato yo estaba hablando. Esta gráfica la tomaron algunas personas en Europa, pero hicieron el estudio en América Latina, Estados Unidos, parte de Europa y Asia. Lo hicieron con académicos, docentes y alumnos, ¿no? Entonces, donde la cinta azul clara son los alumnos y los docentes es la cinta azul. Luego los otros son administrativos y personas relacionadas con todo esto. Y ellos decían que los factores que más están involucrándose es la falta de formación tecnológica, falta de acceso a las tecnologías para la enseñanza digital. No se conocía todo esto. Entonces, otro es la falta de conectividad por parte de los estudiantes.
la falta de acceso a material didáctico y recursos apropiados para la enseñanza a distancia, y la falta de claridad y de dirección por parte de las autoridades en manejo de crisis. Entonces, es importante ver que hay otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día existen muchas alternativas de enseñanza a distancia. Al no conocerlas, eso genera frustración y genera crisis. Volvemos al mismo punto, mientras más actualizados logremos estar, mientras más capacidad de adaptación al cambio tengamos, podemos ir identificando a lo que podemos atacar. Ahora bien, eh, voy a checar por aquí quiénes están. Jaime, un favor, ¿me podrías ayudar leyendo los dos primeros puntos, tipos de crisis? Jaime Iván. Sí, tipos de crisis. Crisis generalizadas, que afectan a todo un grupo, familia y personales, que afectan solo a un individuo concreto. La B, crisis inesperadas e imprevisibles, como catástrofes, accidentes de tráfico, etc., en las que no es posible una preparación previa, y anticipadas o previsibles, como la muerte de un familiar mayor, un divorcio largamente anunciado, etc. Hasta ahí. Un favor, Mariana Gabriela, de estos dos puntos, ¿me podrás poner un ejemplo en el que se está suscitando hoy en día? Una crisis podría ser cuando se quedan sin trabajo. Pero ¿cuál sería de estos dos? ¿Será crisis generalizada? La primera. Generalizada. Entonces, ¿nos podrías describir el contexto? O sea, se quedan sin trabajo, pero ¿cómo? O sea, Pues, ¿cómo? por ejemplo, el papá no se queda sin trabajo y es el que mantiene a la familia. Pues entonces ahí la pareja se preocupa y los hijos también. Entonces afecta a todo el grupo, o sea, a toda la familia. Claro, fíjense que en el salón de clases en línea puede darse este fenómeno, donde el niño, el chico dice, ¿saben qué? Es que mi papá lo corrieron del trabajo, estamos pagando la computadora, ya no voy a tener internet, ¿qué voy a hacer? Y entra en crisis, ¿no? Entonces, ese sería de la crisis generalizada. Es un fenómeno social, entonces, que repercute en lo que vamos a poder hacer o no vamos a poder hacer. Vamos a ver quién más está por acá. Patricia Rodríguez, un favor, ¿me podrás dar un ejemplo de crisis inesperada? Que creo que es el más sencillo. ¿A ti? Pues como menciona, pues alguna situación en la que nos enfrentamos a un problema a lo mejor difícil, como menciona aquí, la muerte de un familiar. Ok. Creo que Chel está pidiendo la palabra. Sí, bueno, también iba a comentar que ahorita como han dicho mis compañeras del internet o cosas así, yo siento que también a los niños les afecta. Lo veo igual con mis sobrinas, las distrae mucho, no le ponen tanta atención como una escuela ya normal. Entonces, yo siento que se distraen. Para mí la tecnología siento que los distrae. Ok. Ahora fíjense, en este punto de la crisis inesperada es el mejor ejemplo fue la pandemia, ¿no? Entonces nadie se lo esperaba y teníamos toda una rutina. Llega la pandemia y nos enfrenta con cosas nuevas, ¿no? Entonces sucedió en finales de febrero que dicen, va a haber una pandemia, ya hay una pandemia en China, ya está en Europa para diciembre y va a llegar enero. Y por aquí hubo el primer caso del posible caso en México y se cerraron todas las cosas, ¿no? De inmediato entramos en crisis. Entonces, y no hubo un cambio gradual. La crisis siempre es ese cambio brusco de nuestra forma de vivir. Entonces, Brenda, ¿me podrás ayudar leyendo los otros dos casos? Sí. C. Crisis normativas, un tipo especial de crisis previsible relacionado con
emergencia de funciones y necesidades nuevas en edades críticas. Y D, transiciones o cambios vitales importantes no incluibles en los apartados anteriores, cuya característica principal es que son en gran medida consistentemente autogenerados. Ok, Carmen Luna, ¿me podrás dar algún ejemplo de alguno de estos dos? Carmen. Cintia Flores, ¿me podrás ayudar con algún ejemplo de estos dos? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, o Dulce Valencia, ¿me podrás ayudar? ¿Alguien que levante la mano? Bien, vamos a proseguir con esto. Fíjense que en este aspecto, los dos que estamos mencionando, uno es crisis normativa. Esta crisis es predecible. Podemos ir viendo un fenómeno donde podemos dictaminar que vamos a entrar en crisis. Se da mucho en los procesos productivos o administrativos. Entonces podemos predecir que a determinado tiempo va a hacer falta algo. Tengo alguien en el chat. Kelly, ¿levantaste la mano? Sí. Adelante. ¿Te escuchamos? ¿Me podría repetir, por favor? Es que no escuché. Ajá, de la crisis normativa y la crisis de cambio vitales, ¿podrás poner algún ejemplo? Sí, claro. La crisis normativa va de acuerdo a las reglas o a un ámbito que tenían antes Ujú. y pues ya por lo mismo de lo que están pasando ya no se da o ya no tienen ese misma existencia, por decirlo así, emocionalmente. Ok. Lupita Pineda. Por lo que entiendo de la crisis normativa, no sé por qué lo relacioné con una empresa de que todo va bien, pero comienzan a ver como que patrones o señales que te indican que algo va a ir mal y que si no se arregla, pues vamos a llegar a un estado de emergencia o crítico que va a afectar en sí a toda la empresa. Ujú. Bueno, y con la última, yo creo que es cuando tú entras en ese momento, no sé, no es algo que es inesperado, tampoco es algo que prevés, sino que te colocas en esa situación que te hace entrar en crisis. Ok, sí, efectivamente. El mejor ejemplo de la crisis normativa es una empresa, pero se da en todos los, en todos los sectores. Entonces, es algo que podemos prever. Entonces, algo que si vamos analizando el fenómeno, vamos a ver que tenemos una recesión, un momento de crisis y que nos podemos preparar para. Entonces, el mejor ejemplo de esto tal vez sea la quincena de cada uno de nosotros, ¿no? Que llegamos a tener cierto dinero, pero podemos prever que a determinado tiempo ya no vamos a tener y que tenemos que hacer algo, ¿no? Y si no lo prevemos, ya no tenemos ese flujo de efectivo y entramos en una crisis. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, es algo que podemos prever y es normativo. Por eso las empresas deben de estar siempre alertas de cuál va a ser su momento de crisis y cuál va a ser su momento de oportunidad. Y la cuarta, que es el cambio los cambios vitales, se dan mucho a partir
de los tiempos, lo que estamos viviendo el día a día, que son los cambios principales en el crecimiento. Entonces, de estos 4, los que tienen que ver con el fenómeno que estamos viviendo son los 2 primeros. Entonces, los otros 2 influyen, sí, pero lo que vamos a estar confrontándonos son con la generalizada y la crisis inesperada. Ahora, este pequeño cuadrito nos habla, lo generó Freud, lo complementaron algunos otros autores, y nos habla de ciertas etapas de la vida donde se va a consolidar una área de la personalidad y que entramos en crisis. De los 0 a los 2 años, decía Freud que estamos en la etapa oral, entonces el apego a la madre es vital, y de generar esta confianza, este apego sanamente, el niño tenía confianza o desconfianza. Del 1 a los 3 años, la persona con el que tenemos más apego es con el padre, y la crisis puede ser de autonomía, de vergüenza o de duda, dependiendo la figura del padre que tengamos. Ahora, de los 5 a los 13, la consolidación es el fenómeno social, la escuela en donde nosotros nos incrustamos y nos empieza a formar. Y las crisis van a ser de forma de la industriosidad o la inferioridad, seguidos de los 13 a los 12, y ya entramos en la adolescencia. La crisis va a ser de identidad. ¿Cómo se va a ir formando en base a la imitación de otros? De los 12 a los 30, de los 18 a los 30, la persona con quien convivimos nos va a determinar ciertas partes de nuestro carácter y temperamento. La intimidad, el aislamiento va a ser generada por esa persona con la que convivimos. De los 20 a los 30, los dependientes y los hijos, no necesariamente tenemos que tener hijos para tener dependientes, y eso nos va a desarrollar la creatividad y el ensimismamiento. Y de los 45 en adelante es el resto de la sociedad, que es la integridad y la desesperación. Características morales que nos dan, o ayudas o fortalezas morales para estar sujetos o estar frente a este cambio. Va a ser la esperanza, la voluntad, la decisión, la habilidad, la fidelidad, el amor, la ternura y la sabiduría. Si se logran dar cuenta, ya tenemos muchas cosas que cruzar. Una, ¿cuál es la crisis? ¿Qué está generando la crisis? ¿Qué tipo de crisis es? ¿Y en qué momento de la vida estamos? Nosotros podríamos decir que a nosotros nos está afectando de los 5 a los 13 años hasta a los 30 en edad escolarizada. Y a algunos que estamos del otro lado de la pizarra dando las clases, también entramos en crisis porque estamos en una etapa de consolidación. Identificar en qué momento de crisis están y cuál es el círculo que debe apoyarlos es importante. Si fueran bebés que no están teniendo esta crisis, pues sería la madre, ¿no? Del 1 a los 3 no hay tanto problema porque no tienen el conflicto educativo, pero de los 3 en adelante es un problema que debemos atacar familiarmente, desde la escuela, desde los compañeros, etc., ¿no? Entonces yo creo que nosotros nos encontramos en esta fase. Ahora bien, cada crisis va a tener un ciclo, y en cada ciclo va a haber momentos. Valeria, ¿me podréis ayudar leyendo las 2 primeras fases? Primera fase, shock o impacto agudo. Algo ocurre generalmente de manera súbita, o por lo menos eso le parece al sujeto, que se siente afectado profundamente sin poder evitarlo ni superarlo de manera habitual, en que hace frente a otros problemas. Segunda fase, desorganización crítica. Cuando todas las estrategias habituales de afrontamiento y resolución de problemas fallan, la tensión emocional aumenta hasta niveles insoportables. En este estado de diversas actividades pueden ser emprendidas no para mejorar la cosa o resolver la situación, sino simplemente para escapar de ella o para descargar la tensión acumulada.
Bien, estas son las dos primeras fases. Vamos a ver las dos segundas. ¿Me podréis ayudar, Annette? ¿Michelle? ¿Me podría repetir, por favor? No escuché muy bien. Si podrías leer estas dos fases, por favor. Sí. Tercera fase, resolución. Entre las múltiples actividades que el sujeto despliega ante el impacto inmediato de la situación, alguna puede tener éxito y la crisis se resuelve casi sin llegar a plantearse. Pero en el desarrollo típico de una crisis, los primeros intentos de contraataque suelen fallar y el individuo continúa haciendo una creciente presión interna por hallar una solución. La urgencia de la situación puede estimular su creatividad, llevándole a descubrir nuevas estrategias de afrontamiento, o bien puede encontrar nuevas fuentes de ayuda, formas nuevas, relaciones o trabajar con profesionales o consejeros varios. Esta fase es el núcleo central de la crisis, en la que se toma la decisión que puede significar la salida a través de la creación de nuevos recursos personales y de un crecimiento interno apresurado, o por el contrario, a través de la consideración de mecanismos maladaptativos de evitación y retraimiento. Cuarta fase, retirada final. Si la crisis no se resuelve bien o mal en las fases anteriores, se llega a la fase final, que parece en cierta forma análoga al estudio de agotamiento de la reacción general de adaptación. Bien, lo importante de estos 4 puntos, es identificar en qué momento de la crisis estamos. Entonces, la primera fase es la crisis como tal, el fenómeno que se nos presentó y generó todo lo demás. La segunda es una fase de negación, de confrontación, la crisis en su mayor esplendor. La tercera parte va a ser la resolución del conflicto. Pero de aquí, de la resolución, va a depender la cuarta fase. Una, si logramos resolver, continuamos adelante. La otra es la negación por completa. O sea, nosotros nos salimos del contexto, logramos abandonar ese proyecto que teníamos, llámese familia, escuela, trabajo, negocio, y quedamos por completo fuera. Entonces, depende de cómo solucionemos nosotros la tercera fase. Cabe mencionar que en la crisis educativa por el COVID-19, las escuelas tuvieron un cierre del 40% y hubo una deserción educativa en nivel particular de hasta el 25 al 27% de alumnos, y hubo un desempleo de maestros de más del 40%. Entonces, las escuelas, los alumnos, los docentes que no lograron encontrar la solución de la crisis, abandonaron por completo esto. Entonces, todo depende de qué capacidad nosotros tengamos al cambio. Ahora bien, es importante verlo en este sentido. Nosotros tenemos una curva normal de una actividad, de algo que estamos emprendiendo. Y en el momento más alto, donde estamos en más plenitud, se puede esperar una caída. Entonces, es aquí donde llega algo pasó y llega la crisis. Y eso nos hace entrar en recesión. Entonces, ahora, el primer punto va a ser esa negación. Esto no está pasando, esto no puede pasar. Entonces, vamos a negar automáticamente lo que está haciendo. El COVID nunca me va a pegar. La falta de empleo nunca me va a pegar, ¿no? O sea, y lo estamos por completo negando. La otra es el temor. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está haciendo? Para después de tener el miedo. Y si esto sigue, ¿qué va a pasar? Estos 3 puntos es el punto intermedio, es la tercera fase de la crisis. Ahora, lo importante va a ser cuando lleguemos al punto más bajo, que es ahí es donde vamos a necesitar la aceptación o la solución del conflicto. Entonces, la innovación de nuevas técnicas, la confrontación de nuevas alternativas. Entonces,
Y aquí se puede poner otra línea donde es la cuarta fase, que es salirnos por completo, olvidarnos de este proyecto que teníamos, si era un matrimonio, el divorcio, si era un negocio, es pues la quiebra, etc., ¿no? Y de ver las soluciones o las alternativas va a depender que volvamos a regresar a un ciclo de crecimiento. Esto nos va a llevar a plantear dos cosas. Esta crisis que estamos viviendo, como ya la vimos, fueron de los dos primeros tipos. No fue algo que se esperaba. Entonces, hay formas en donde nosotros vamos a solucionar el problema, pero también podemos prevenir el problema. Cuando nosotros estamos solucionando, vamos a tener algunos hábitos que cambiar. La primera es me cuido y me protejo, ver las mejores formas de convivir, de practicar lo que teníamos en sociedad, etc. Veo la oportunidad de aprendizaje, conozco nuevas tecnologías, hago nuevos amigos por redes sociales, ayudo a otros en la solución, veo quién de mis compañeros tiene algún conflicto y yo le apoyo, es porque ya lo solucioné. La otra es verlo con sentido del humor. Esa es una forma muy buena para la confrontación de crisis. Entonces, el ver lo chistoso de las cosas. Y la otra es, confío en que esto me va a enseñar algo. Este fenómeno, estas nuevas habilidades, nos van a dar la capacidad del crecimiento postraumático. Entonces, el trauma o nos puede estancar o nos puede ayudar a solucionar. Nos lleva esto a tener 12 hábitos que debemos de ir consolidando. Un favor, Christopher, ¿me puedes ayudar con los 4 primeros? Sí. Son conscientes de sus potencialidades y limitaciones, son creativas, confianza en sus capacidades, asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Ángel Michel Carrillo, ¿me puedes ayudar con las otras 4? Erika Ochoa, ¿me puedes ayudar? Creo que no. Jocelyn Gabriela. Sí, profe. Ajá. ¿Me puedes ayudar leyendo de la 5 a la 8, por favor? Practican mindfulness o conciencia plena. Ven la vida con objetividad por siempre a través de una premisa optimista. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. No intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. Perfecto. Y la última, Mariana, ¿me puedes ayudar con de la 9 a la 12? Sí, son flexibles ante los cambios, son tenaces en sus propósitos, afrontan la adversidad con humor y buscan la ayuda de... Bien, perfecto, muchas gracias. Bien, estas 12 características de una persona que puede solucionar los problemas son las características de una persona resiliente. Entonces, una persona que la capacidad al cambio, la adaptación al cambio, la enfrenta muy rápido. Entonces, la resiliencia es una de las mejores cualidades que vamos a encontrar hoy en día. Entonces, ¿alguno de ustedes me podría dar algún ejemplo de esto? O sea, cómo en su vida cotidiana llegan a tener estas características. Adelante, Erika. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues cuando algo no te sale bien, ¿no? Un ejemplo, que de pronto no apruebes un examen o que tú tenías expectativas altas en algo que iba a ser favorable o que te dieran un empleo o algo así, pues resulta que no. Entonces, ahí tienes como dos opciones, ¿no? La primera, pues rendirte y decir que pues ya hay gente mejor que tú y nunca vas a poder pasar ese examen o en algún momento ingresar a ese trabajo, ¿no? Lo que hace una persona resiliente es decir, bueno, esto me falló, que son como las partes que de pronto tengo que trabajar, a lo mejor tengo que mejorar en ciertos aspectos de competencias personales, profesionales, a lo mejor tengo que ponerme a estudiar o cambiar mi estrategia de aprendizaje y bueno, tener como un plan B, ¿no? Eso va a llevar a que de pronto, y también preguntarle a los demás, ¿no? O sea, ¿qué ven que de pronto pude haber fallado o qué deben que sean mis fortalezas y trabajar sobre todo más en las fortalezas que en los errores o en las cosas que a lo mejor no me salieron tan bien. Y bueno, hacer un plan A, un plan B y sobre todo plantearlo como una posibilidad, ¿no? A futuro. Ok, sí, perfecto. Entonces tú estás ocupando en mayor medida la primera característica, ser pues, consciente de mis potencialidades y mis debilidades, ¿no? La otra... Sí. Sí, yo creo que sería esa, obviamente confiar en tus capacidades, asumir que siempre que hay algo que no te sale bien, pues hay una oportunidad para aprender y obviamente para poder potencializar, ser optimista y creo que eso es la parte de que va de las 6 a las 7 con la parte de la actitud positiva y sobre todo tener presente que con qué tipo de personas me junto, ¿no? Es bien importante tener en consideración con qué tipo de personas me junto, porque hay personas que de pronto, pues en lugar de ayudarte, te estancan y aquellas personas donde de pronto te impulsan. Entonces, ver cuáles son esas personas con las que yo me rodeo. También controlar la parte de las emociones es importante y situaciones, ¿no? Aquel que de pronto dice, no, ya no me salió y entonces ya no voy a hacer nada, me voy a quedar en mi cama y voy a ser un perdedor. O aquella persona que dice, bueno, hoy me siento mal, me voy a dar el espacio hoy de realmente no hacer nada, pero mañana voy a poner todo mi empeño para que las cosas salgan mejor. Entender que a veces las cosas no van a ser como nosotros vamos a querer, a veces vamos a tener que cambiar nuestras formas de pensar o adaptarnos a nuevas circunstancias o situaciones. Y bueno, y sobre todo entender que pues la vida es esto y que a veces nos va a ir muy bien, a veces nos va a ir mal y es parte de, ¿no? Ok, sí. ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo cotidiano de cómo ser resiliente? Wendy Ávila. Wendy, ¿estás por ahí? Dígame. Sí, hablábamos hace un rato de las características de una persona resiliente, que son 12 características frente al cambio. Entonces las tenemos en la pantalla. ¿Me podrías dar un ejemplo de ellas, de una persona y en qué caso está ocupando estas características? Podría ser en confianza en sus capacidades. Cuando una persona está, podría decir, en su empleo y como que le piden hacer ciertas cosas y él confía en sí mismo que puede hacerlas. Ok. ¿Algún otro que estés ocupando en ese momento, digamos en el empleo? Te piden nuevas cosas y confías en tus capacidades. Entonces, ¿qué pasaría si esa persona es en lugar de tener una actitud positiva, tiene una actitud negativa? No puedo, no sé, no tengo, no quiero. ¿Crees que solucione los conflictos? Con esas actitudes comprendo que no, porque incluso se le van a hacer más difíciles. Y más pesadas. Sin embargo, si decimos, sí, no tengo, pero puedo conseguir esto, o tengo esta alternativa, no puedo, pero puedo aprender.
El no quiero va a ser algo frustrante por completo. Ante el no quiero ya no va a haber solución. Entonces, porque si no quiero, voy a poner todos los pretextos posibles, pero si quiero, voy a buscar todas las soluciones posibles, ¿no? Entonces, y hay un caso muy claro. Muchas gracias. Hay uno que creo que es vital, que es el 5, practicar el mindfulness o la conciencia plena. La conciencia plena es estar consciente del aquí y del ahora. Entonces, ¿en qué momento me encuentro? ¿En qué circunstancias me encuentro? ¿Y qué puedo hacer? Cuando a veces tenemos algún sueño a futuro y añoramos mucho eso y eso no se cumple, hace que entremos en crisis. Sin embargo, si estamos en el aquí y el ahora, sabemos lo que tenemos, lo que queremos, lo que podemos, vivimos el presente, ¿no? Entonces, ¿alguien me podrá dar un ejemplo de tal vez, Clara, Alejandra. Sí, adelante, Clara. ¿Me podrás dar un ejemplo ¿tienes micrófono, porfa? Del número 5, de la conciencia plena del aquí y ahora para confrontar los crisis. No se escucha bien el micro. Creo que por ahí tienes un poquito de problemas de conectividad. Itzel, ¿me podrás ayudar con algún ejemplo de esto? Itzel. ¿Alguien que levante la mano? Bueno, vamos a pedir al profe Jorge que participe por esta ocasión. Entonces, profe Jorge, ¿me podría ayudar un poquito con el ejemplo del número 5? Sí, en el mindfulness es un método de relajación y se llega a no concentrar tanto que puede uno pues manipular sus emociones de una manera positiva. ¿Algún ejemplo? Un ejemplo de que pues estás estresado en tu trabajo, empiezas a practicar la meditación, te relajas y puedes concentrarte mejor para tu siguiente Actividad, sí. Efectivamente, tal vez entramos en crisis y en ese momento no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, en ese momento nos separamos un poquito de donde estamos, nos relajamos, respiramos, y ya una vez que nuestra respiración esté en su estado óptimo, ni agitada, ni muy despacio, llegamos a pensar, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y qué es lo que busco hacer con esto? Entonces, y regresamos a nuestras actividades. Entonces, es creo que una de las más importantes que debemos tomar en cuenta. Ahora bien, antes de terminar, hay un autor en psicología que es Víctor Frank, que habla del sentido de vida. Uno de los puntos más importantes para no caer en crisis, sino para ver que los problemas se solucionan, es tener claro qué es lo que estamos buscando con las cosas que hacemos, qué es lo que queremos y deseamos. Mientras más tengamos claro lo que perseguimos, las crisis van a ser más pequeñas o vamos a confrontar mucho más rápido. ¿Por qué estoy en una relación con pareja? ¿Por qué estoy en la universidad? ¿Por qué estoy en la escuela? ¿O qué busco estando en una aula? Si no tengo claro el sentido de vida, la crisis va a ser más grande y va a hacer que yo deserte en este proyecto. Y muchas veces también nos volvemos tan obstinados en lo que perseguimos que perdemos la atención de todo lo que nos rodea. Entonces, al perder la atención, también vamos a entrar en crisis, ¿no?
y hay que disfrutar de las pequeñas gotas de miel que nos da todo momento, ¿no? Entonces, por eso les pediría a todos que se relajen, que entremos en este paso, que cierren por un momento todas las demás páginas que tengan abiertas, que pongan sus brazos a la altura de sus rodillas, con los pies bien puestos sobre el piso, y que empecemos a respirar a nuestro ritmo, despacio. No es necesario que vean la pantalla, pueden cerrar los ojos, con que escuchen es más que suficiente. Y ya una vez que estamos relajados, con los pies bien puestos sobre el piso, nuestras manos han dejado de estar tensas, seguimos respirando y concentrémonos un poco en nuestra respiración. Tratemos de sentir cómo el aire entra por nuestra nariz. Saquémoslo por la boca. Tratemos de sentir la temperatura de nuestro aire. Si es cálido, caliente, frío. Hay un pequeño verso que a mí me agrada mucho y que a veces perdemos la atención de todo lo que nos rodea y por eso entramos en crisis, por eso nos deprimimos. Y el verso dice así: no abran los ojos, manténganse así. Y dice: no estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que te puebla, distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas y ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, porque sufre por una persona cuando en el mundo hay 6 millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien, decidiendo a cada instante lo que quiero hacer, y gracias a la soledad me conozco, algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80, y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin a los 90, solo por citar 2 casos conocidos. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible porque no te fue dado nada. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita de cosas, te libera de cosas, te alivia para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llamas problemas son lecciones. No perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él es el amor, y sigue en tu corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado nos esperan gente maravillosa. Gandhi, Michelangelo, Whitman, San Agustín, la Madre Teresa, tu abuela y mi madre, que creía que en la pobreza está más cerca el amor, porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja, nos hace más desconfiados. Haz solo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama está benditamente consagrado al éxito, que llegará cuando deba de llegar, porque lo que deberá ser será, y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud. En esa plenitud todo es posible, y sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza natural de la vida, lo que me levantó cuando se cayó el avión de mi madre y mi hija, lo que más me mantuvo vivo, cuando los médicos me diagnosticaron 3 o 4 meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo, y ese eres tú mismo, y te debes hacer feliz y libre a ti. Después, compartir la vida verdadera con los demás. Recuerda que debes de amarte primero a ti y luego a los demás, reconciliarte contigo mismo. Ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra divina, y decide ahora mismo ser feliz, porque la felicidad es una adquisición.
Además, la felicidad es un derecho. No es un derecho, sino un deber, porque si no eres feliz, estás amargado. En todos los barrios, un solo hombre, que no tuvo ni un talento ni valor para vivir, mandó a matar 6 millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto, que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno, las flores de la primavera, el chocolate de la pesura, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares, los ríos, el fútbol de los brasileños, las 1001 noches, la comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero, las poesías de Whitman, Mozart, Chopin, Beethoven, Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Picasso y Tamayo, entre tantas cosas. Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar dos cosas y las dos son buenas. Si te gana, te libera del cuerpo, que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Y si te gana, serás más humilde, más agradecido. Y si ganas, serás más humilde, más agradecido. Por lo tanto, fácilmente feliz, libre de tremendo peso de culpa, la responsabilidad y la vanidad, dispuestos a vivir cada instante profundamente como debe ser. No estás deprimido, estás desocupado. Ayuda al niño que te necesita. Ese niño será socio de tu hijo. Ayuda a los viejos y a los jóvenes. Te ayudarán cuando estos lo sean. Además, el servicio es una felicidad segura. Cómo gozar a la naturaleza y cuidarla para el que vendrá. Da sin medida y te darán sin medida. Ama hasta convertirte en el amor mismo, aún hasta convertirte en eso. Y que no te confundan un poco de homicidas o suicidas. El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruya hay millones de caricias que alimenten la vida. Los que hayan cerrado los ojos pueden seguir respirando y abrirlos poco a poco. Y a veces en estos momentos de crisis no nos percatamos de las oportunidades que nos da la vida. Nos quita unas oportunidades y nos da otras. Entonces, tener un panorama más amplio de lo que estamos haciendo nos va a permitir no entrar en ese desequilibrio. Y pues por mi parte será cuanto. Espero que haya muchos comentarios, muchos puntos que abordar. Y pues cedo el micrófono, maestro Jorge. Muchas gracias, maestro Fer. Espero que les haya servido esta parte de mindfulness, que es muy buena, para poder relajarse, para poder mover sus emociones de una manera positiva. Ojalá lo hayan practicado porque es una parte muy, muy buena para todos. Entonces, un tema muy interesante, maestro. Y no sé si tengan alguna duda o pregunta, comentario acerca de todo esto que le quieran hacer a nuestro Fernando. Creo que se relajaron de más. Bueno, pues, maestro, no sé si tenga algo más para comentar con los chicos o terminamos con esto. Pues solamente agradecerles el espacio. Espero que sus proyectos lleguen a buen puerto. Cualquier cosa estoy para servirles. Mi correo es fponce17 @hotmail.com. En redes sociales estoy como Fernando Ponce González en Facebook, y cualquier cosa en que yo les pueda apoyar, estoy a la orden. O con un mensajito a través del maestro Jorge, él sabe dónde localizarme. Ok, pues eso sería todo entonces el día de hoy. Esperemos que les haya funcionado muy bien este taller. Practíquenlo y sobre todo manejemos bien nuestras emociones en este
en esta temporada de crisis, al retorno, durante este tiempo que ya regresamos. Ok, pues muchas gracias, maestro. Una excelente participación en esta semana de pláticas durante la semana académica, en el segundo día, y esperamos contar con la presencia de todos el día de mañana para que continuemos con estas sesiones. Buen día y gracias, maestro. Estamos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Muy buen día a todos.